que no es explícito, es una invitación que el libro hace todo el tiempo. O las discusiones, habiendo entrevistado y ahora revisando entrevistas que hice por una historia de la Unión de la UES, una unión de estudiantes, la Unión de Estudiantes Secundarios que estoy armando, las chicas y chicos de la colectividad judía que sentían una enorme contradicción cuando en sus reuniones de ámbito juvenil se festejaban los atentados palestinos en Israel, ¿no? Esto, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo pertenezco a esto mientras a la vez festejan lo que es dañino para mí, para mi familia, etcétera? Y entonces, lo que aparece como en el trabajo de Manuel en Parte del Aire, como discusiones entre colectivos, entre pertenencias políticas, posicionamientos comunitarios, reclamos estatales, etcétera, adquiere una vitalidad que para mí es, o por lo menos leerlo en ese lapso más amplio, fue muy impactante. Ni hablar el contexto de la Guerra de los 6 días, el primer conflicto, el 67, cuando ahí los voluntarios, bueno, toda esa parte que vos describís de los voluntarios embarcando y que van los nacionalistas católicos, de todos los pelajes, a putearlos antes de salir, con toda esa lógica que excede el corte temporal que el análisis propone. Eso es algo que también está muy impactante. O sea, es un recorte de 15 años, pero abre preguntas, me parece a mí, para pensar procesos culturales y políticos más amplios. Esto que yo decía, lo de las identidades nacionales, para mí lo que parece más fuerte, por una cuestión evidente. La cuestión de cómo construirse una autorrepresentación nacional y cómo el caso de la invasión del Líbano, la discusión internacional, pero también cómo impactó localmente, de algún modo a mí me hizo pensar, no que esté planteado acá, puso lo diría de esta manera, a la cultura política argentina, o debería haberla puesto en una situación similar. El hecho de ser un país agredido, en el 82 estoy hablando, retóricamente somos un país agredido en 1833, pero resulta que en el 82 invadimos nosotros. Entonces, ¿qué replanteo en términos identitarios deberíamos hacernos a partir de eso? Entonces, el espejo, aquí está el tema de los juegos de espejos y las discusiones internas con los conflictos internacionales. ¿A qué debería haber llevado eso y a qué no llevó? Después algo que tal vez es un poco más conocido, pero más conocido si se trabaja en estos temas. Las publicaciones, uno de los primeros artículos que tuvo cierta discusión y difusión críticos a la guerra, salió en una de las publicaciones que vos trabajás, que es Nueva Presencia. ¿Cuál era el alcance que tenía eso? ¿De qué forma era leído por otros actores políticos también atravesados por la guerra, pero no por esa identidad judía? Porque aquí está todo el punto, ¿no? Cómo es centrípeto y centrífugo a la vez y qué reactividades genera en círculos políticos más amplios. Las dificultades que tuvieron, vuelvo al 82 que conozco más, los excombatientes de origen judío para integrarse a las organizaciones de excombatientes, que tenían una retórica nacionalista, a veces anclada en el catolicismo, pero aunque no lo estuviera, era en general folclóricamente antisemita, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde encajaban? ¿Dónde estaban? Entonces, me parece que, como explicita Manuel al comienzo del libro, acá hay una idea de romper ciertas miradas generales a partir de un colectivo particular. Me parece que más que eso el libro, tengo que decirlo. Porque no sería engañoso pensar que solo vamos a ver la receptividad que tuvo en términos de discusiones comunitarios en la Argentina o ida y vuelta. Me parece que todo el tiempo obliga a la pregunta por la articulación entre esas discusiones que podríamos decir internas, si vos querés, a un colectivo que es muy heterogéneo también, pero que en todo el tiempo replican en cuestiones más amplias que tienen que ver, sí, con una época muy intensa. Creo que el texto marca muy bien, ya en un plano más superestructural, los dobleces de la dictadura, concretamente la dictadura, la última, la dictadura del 76, pero me parece que hay preguntas más interesantes por los dobleces a una escala mayor y que también exceden el corte temporal que va del 67 al 82. Me acordaba, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Lo de la temporalidad más amplia, la cuestión de las identidades flexibles, lo difícil que es separar las identidades
políticas de las culturales, por decirlo de alguna manera, porque acá tu material primario son publicaciones, y qué interesante sirve la aproximación que hace este libro, o qué interesante es tenerla en cuenta para darle una densidad mejor a la idea de explicar históricamente la construcción de experiencias en relación con esas identidades. Cuánto de esos debates circulaban o eran restringidos a ciertos ámbitos. Lo que sí uno puede pensar es que sin duda tenían impacto en los actores, vuelvo a decir, de esos ejes más comunes, del todos los días, de lo incorporado. Entonces, el registro de las publicaciones y las discusiones comunitarias, a mí me parece, sobre todo para pensar el tema de la radicalización política en este corte, que es 67, bueno, víspera del Cordobazo, ¿no? No es cualquier época, insisto, son 15 años que van a estar más que cargados para nosotros, para la Argentina, quiero decir. Puede agregar mucho para pensar, vamos a decir así, los caminos de la radicalización, ¿no? Y es un libro que cae en un contexto muy interesante también, no puedo dejar de decir eso. Porque se mete con cuestiones que se tienden a esencializar. Digo, la nación, las comunidades de distinto tipo, pensadas como completamente impermeables a cualquier tipo de intercambio, y concluiría como empecé, pues estoy viendo que estoy en tiempo. Sobre todo rescato el trabajo que hay. Es un libro en serio, donde uno ve la nota, ve la bibliografía, ve la reflexión, ve la referencia. Qué buen libro, muy bueno. Bueno, gracias Emma por la convocatoria a comentar el libro. Es el tercer libro de Manuel. Yo creo que soy uno de los más grandes especialistas vivos en la obra de Manuel. Y es un libro, como decía Federico, denso, basado en una abundancia de fuentes, muchas de ellas periodísticas, que son fuentes y actores en este libro, que nos propone tratar de entender en efecto la reconfiguración de identidades, los debates, los alineamientos, las metáforas que provocó en Argentina el conflicto árabe-israelí. En la introducción hay un fragmentito que me copié, donde está la clave de lectura que propone Manuel. Dice: la recepción de un conflicto internacional adquiere una dimensión plural que se retroalimenta a sí misma. Las contiendas transfronterizas fueron debatidas y configuraron sentidos en cómo se comprendían las alianzas geopolíticas, se constituyeron a su vez como ejemplos de escenarios posibles con relación al panorama político nacional. Y yo, estando de acuerdo, tuve una reflexión bastante similar a la de Federico, que impactaron fuertemente en identidades colectivas e individuales. Y el conflicto de Medio Oriente en particular fue un tema, como plantea también Emanuel en el libro, muy sensible en el debate público argentino, primero porque muy fuertemente el 67 fue un tema muy sensible el debate público occidental, al menos. De occidental al menos, pues me imagino que en otras latitudes también, que redefinió ejes políticos y geopolíticos muy importante, y fue un debate argentino muy importante por la presencia, por la importancia de la presencia judía en Argentina. Los actores que hablan en el libro son mucho más actores judíos que árabes, porque hay muchas menos fuentes árabes o escritas por personas árabes desde una perspectiva específicamente árabe, que judíos, por ahí la sensibilidad también del lado árabe, porque interpeló a las izquierdas y a las derechas, porque provocó alineamientos también a nivel internacional. Me da la impresión que este transcurso de 15 años
es también un capítulo de la modernidad judía de Traverso, ¿no? Como los debates que empiezan a la izquierda terminan a la derecha. Como determinados alineamientos y debates que eran posibles en el 67, ya en el 82 ya no tenían demasiado sentido, aunque había actores como Eva Sion o Timerman, que lo sostenían todavía en el 82. El libro tiene 3 ejes: la guerra de los 6 días, que en realidad es mentira, porque es la guerra de los 6 días, pero es la etapa previa y la posterior. Hay 2 capítulos, uno más político y otro más político-intelectual. Los años 70, los primeros 70, digamos, y la dictadura militar, y en los primeros 70 aparece la guerra de Yom Kippur, y en la dictadura militar aparece la guerra del Líbano y Sabra y Shatila. Pero es cierto que se recorta con mucho más nitidez la guerra como acontecimiento en la guerra de los 6 días, en el 67, que en el 73 o en el 82. Como decía, hay hoy un análisis muy fuerte de la prensa judía, de prensa de las izquierdas, de la prensa del ICUF, muy fuertemente, que permiten configurar este panorama de discusiones. Esto para el 67. Después aparecen también otros actores de derecha, de la derecha peronista, pero también de la izquierda peronista en los años 70. Hay un elemento que Emma lo encuentra en los sobrevivientes de la Shoah en Argentina, pero que aparece en muchos casos, que es la presentación en el debate público de la posibilidad de un nuevo exterminio. Esto que se ha señalado en muchas ocasiones, la manera en que el caso Eichmann, el juicio de Eichmann y la guerra de los 6 días llevó al centro del debate, de la conciencia de Occidente, la Shoah como un acontecimiento central, y se ha señalado que el riesgo, la presentación de la guerra de los 6 días, o del contexto de la guerra de los 6 días como un riesgo de un nuevo exterminio, se verifica también en Argentina. Es otro movimiento transnacional, cuando digo transnacional digo en este caso claramente francés, norteamericano, que se verifica también en Argentina. Y también el tipo de debate intelectual que Manuel plantea se verifica en Argentina. Lo esquematizo con también un parrafito que plantea Manuel. Sartre, Occidente está en deuda con los judíos, de allí el apoyo a Israel. Isaac Deutscher, del mismo acontecimiento, la persecución y la Shoah, la persecución, no necesariamente la Shoah, dice: los judíos, dado que fueron perseguidos, deben solidarizarse con los perseguidos, acompañarnos en la lucha por la emancipación humana. Albert Memmi, la experiencia de los judíos es la experiencia de los oprimidos, y la consecuencia contraria, debe luchar por su causa porque son oprimidos. Y esto organiza también los debates argentinos, citando a estos autores o sin citarlos. Hay una lógica del debate. Emma además cita a Raymond Aron y demás, ¿no? Pero para pensar el debate, que es un debate, el del 67, que Emma arranca en el 66, en la Tricontinental de La Habana, donde hay una condena a Israel y al sionismo. Hay un alineamiento con la causa palestina, digo, aún antes del 67, al momento de la conquista de los territorios todavía ocupados. Hasta la delegación del Partido Comunista Israelí tiene reproches por parte del resto de las izquierdas, solo contestado por la delegación argentina, uruguaya y soviética, ¿no? O los soviéticos no están. Pero lo más interesante que me pareció de esta parte es cómo Manuel recupera posturas desde la izquierda muy críticas hacia esa posición. Entonces, apoyada está, digamos,
hay un debate, y lo que los intelectuales que voy a nombrar le critican al tricontinental es no dar ni siquiera la oportunidad de que los israelíes tengan su voz. Y en ese debate resultan críticos con la tricontinental figuras como Sergio Bagú, los Rositner, los Viñas, Juan L. Ortiz, Juan José Saer, que en ese momento todavía no eran lo que provoca cuando los nombro, pero critica muy fuertemente la equiparación entre la política específica del Estado de Israel y la idea del derecho a su existencia. Y algo similar ocurre en Uruguay, con el apoyo de Quijano y Galeano, nada menos. Entonces, digo, hay un debate de la izquierda. En el 68, Nueva Sion publica el libro Israel, un tema para la izquierda. El 67, Rositner publica Ser judío. Entonces, me da la impresión que esta coyuntura del 66-67 entre muchas otras cosas, va a permitir también aquí una reafluencia de la memoria de la Shoah. No importa cómo se instrumentaliza, pero vuelve a la escena pública. El comienzo, una separación, en realidad era un proceso largo que viene de los 50, ¿no? Pero la profundización de las diferencias y las críticas cada vez más severas de las izquierdas respecto a Israel, esto que vemos en el 66 lo veremos cada vez menos, pero a la vez una rejudaización, si existe, de una parte de la izquierda judía, Rositner como ejemplo. El texto aquí muestra otras cuestiones. Bueno, lo que decía al principio, una fuerte voz de los judíos en el debate, poca presencia árabe, y quizá, creo que lo hablamos con, si el libro fuera chileno, si mirara a Chile, probablemente sería exactamente al revés, ¿no? Habría una fuerte presencia árabe, palestina, con intelectuales, con prensa y demás, y tendrían poco lugar los judíos en el debate, por lo menos el debate de la izquierda. Para el 73 esto cambia, ya hay voceros. Bueno, está Hassen, que no es un vocero árabe, aunque tiene origen árabe, pero habla en parte en nombre de los árabes, pero para los 70 ya aparecen otro tipo de solicitadas donde las izquierdas peronistas ya están del todo alineados con la causa palestina. Poirot, Carri, Solana, entre otros, acompañan a lo que se llamaba la Revolución Palestina, y una crítica también por derecha de Hassen, a partir de Nación Árabe, a las políticas israelíes. Y ya en dictadura, Emanuel encuentra algunos efectos paradójicos, por ejemplo, que la referencia a la política del conflicto de Medio Oriente va a ser alguna de las pocas posibilidades para que haya manifestaciones callejeras en Buenos Aires, como, no sé, así como Miranda Lida encontró las manifestaciones católicas y demás. Emanuel encuentra estas posibilidades, pero también encuentra que el uso del lenguaje de la dictadura es instrumentalizado por judíos y por árabes en contra de sus adversarios. Los otros son los subversivos, los otros que son con los que están con el marxismo internacional. Entonces me pregunto cómo impactan estos debates. ¿Dónde impactan? Porque impactan en campos políticos e intelectuales que están preparados para recibir la semillita de estos debates, en identidades preexistentes, en instituciones, en discusiones cotidianas, en los que creo que se va manifestando este notable corrimiento a la derecha de Israel, pero además como del fin de la solidaridad de las izquierdas con todo lo israelí. Perón es Nasser en su momento,
Y eso significa muchas cosas, moviliza el nacionalismo, moviliza la idea de un liderazgo de masa, pero también moviliza la solidaridad con el mundo árabe. Pero también fue de gol. Por motivos parecidos de cesarismo y demás. Pero ¿cómo quedaría el vínculo con el mundo árabe si Perón fuera más de gol que Nasser? Como muestran los debates intelectuales de los 60, la experiencia de la Shoah reactivada en estos años puede germinar en los frutos más diversos, ¿no? De acuerdo al tipo de memoria, el viejo Todorov germinó en etnocentrismo y defensa cerrada, o en universalismo, o en solidaridad con nosotros mismos, en solidaridad con todos los oprimidos del mundo. Chevy no me va a dejar mentir, con la memoria se puede hacer casi todo. Una pregunta sería, ¿qué factores privilegiaron las izquierdas para asociarse aún en el 67 a una u otra causa? Es cierto, el 67 fue un parteaguas del momento que la ocupación israelí cambió el balance de fuerzas, terminó de definir geopolíticamente las cartas como estaban jugadas en aquel momento, creó el tema aún pendiente de resolución de la ocupación y de la pérdida de patria para los palestinos. Pero estaría bien preguntarse un poco más el peso de cada factor para los distintos posicionamientos de la izquierda en el 67. A mí me da la impresión que tuvo mayor impacto el debate del 67 que el del 73, quizá porque el del 73 quedó ocluido por el 73. Yo tengo una anécdota personal. Yo era muy chiquito, tenía 8 años, 9 en el 73. Pero yo tengo un recuerdo patente. El único recuerdo político patente que tengo es el del 11 de septiembre. Mi mamá llorando. Y Yom Kippur también, en mi casa no recuerdo nada. Entonces, me da la impresión que el 73 chileno, el 73 uruguayo, el 73 argentino, ocluyeron un poco los debates. Y el 82, bueno, ahí tengo clara memoria, pero me pregunto si ya podía ser leído en clave humanitaria en Argentina, o todavía no había posibilidad de ser leído en clave humanitaria por este mundo progresista en transición, siendo Sabri Yatila un nuevo escalón nunca antes alcanzados hasta aquel momento. Insisto con un tema, en el debate los judíos en Nueva Sion, pero también los judíos que están en política obrera o en el ICUF o Timerman, tiene una presencia pública innegable, pese a un antisemitismo también innegable en muchos ámbitos de la vida política y cultural. Los árabes hablan normalmente por terceros. Igual vale preguntarse, ¿a quién habrán alcanzado estrictamente estos debates de impacto? En una sociedad mucho más politizada que la nuestra, pero es una pregunta que vale. ¿Habrá pasado algo parecido en otros casos latinoamericanos que podamos saber? Pienso en Chile, en Uruguay. Bueno, en Uruguay hay alguna pista, ¿no? En Brasil probablemente. Y a la vez estos debates, te estoy dando temas para el próximo libro, ¿rebotan en Israel? ¿Rebotan en otras comunidades judías? ¿Rebotan en el mundo árabe o en otras izquierdas del mundo? Mi impresión para cerrar es que este es un libro de historia, en el sentido evidente, es un libro de historia, pero también que es un libro que habla de un mundo que ya fue, el mundo del ayer, un mundo pasado. No solo, no voy a quedar en la coyuntura actual, lo que sí, por el estilo de la discusión
intelectual, aún sin esta coyuntura que estamos atravesando. Me parece que la discusión político-intelectual cambió, cambió para peor, se empobreció. Me parece que es un libro sobre el pasado por el camino de Israel, después de la consolidación de la ocupación y después del 81 esta parte, casi 40 años, 30 años de gobiernos del Likud en Israel, que definió otro camino. Hay vías que parecen cerradas, discusiones que están cerradas por el surgimiento y conciliación de identidades colectivas y movimientos de base religiosas integristas a ambos lados del conflicto, que hacen que aquellos que se identifican con ellos son otros actores, no sé, Bolsonaro. Entonces me da la impresión que este libro habla de otra etapa histórica, de otra temporalidad, de un mundo que ya desapareció, motivo adicional para estudiarlo. Así que, bueno, festejemos que salió el tercer libro de Manuel. Terminaste también con lo que empezaste, que era con la modernidad judía de Traverso. Un mundo que... Sí. Bueno, gracias a todos y a todas por acompañarme, bueno, a Fede, a Dani, a Wanda por compartir la mesa. Cuando presenté otro libro aquí también en el IDES, y estaba Chevy en la mesa, ella me decía siempre que la presentación del libro es un motivo de fiesta, de festejo. Porque bueno, es el motivo para reunirse con la gente que uno quiere, pero también porque es producto de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Este libro tiene una particularidad, que es que en un punto nunca se pensó como libro, no es producto de una investigación que tuvo por objetivo hacer un libro, y sin embargo siempre estuvo en mi cabeza hacerlo. Es medio esquizofrénico lo que digo, pero cuando en el 2001 empecé me decidí por conocer un poco los trayectos de la investigación. Lo que yo quería hacer en aquel entonces era trabajar con el debate de los intelectuales judíos del año 67 en Argentina. Había leído por entonces Ser judío de León Rosichner, y en ese momento había sido un libro que me había deslumbrado demasiado, era lo único que había leído, pero yo entendía que ahí había algo que yo quería hacer. León Rosichner vivía en Los Viñas, vivía mucho de su universo que había rondado por Contorno, ¿no? La revista cultural de fines de los 50, principios de los 60. Quien era mi primer director de licenciatura en aquel momento, un antropólogo, me dijo: el tema es muy interesante, pero te imaginás que te sentás frente a León Rosichner y, digamos, el diálogo puede ser como muy virtuoso al mismo tiempo y a la vez difícil luego de llevar a cabo para un trabajo de tesina de licenciatura, ¿no? Entonces eso quedó como medio postergado y siempre quedó ahí como un interés. Me volví a cruzar en el año 2007, por ahí 2008, con Daniel, a quien ya conocía también, el mismo año que conocí en realidad a Federico, en el archivo de la Dirección de Inteligencia, el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, que gestionaba el archivo de la DICBA. Fede estaba trabajando en ese momento buscando unas imágenes de las infiltraciones, las movilizaciones de los excombatientes, y recién salía Los zapatos de Carlitos. Entonces, para mí era como un libro que me hizo llorar, como Los zapatos de Carlitos, y a la vez conocerlo a Fede ya en esa otra faceta. Y en ese mismo año, 2007-2008, me lo voy a cruzar a Dani y le digo: Dani, terminé la maestría, quiero hacer el doctorado y quiero que seas mi director. Y Dani me dijo: muy bien, yo estoy trabajando sobre conductas sociales en dictaduras, y vamos por ahí, seguimos juntos. Y eso, el tema del 67 y los intelectuales judíos y el debate en torno a ser judío fue quedando como siempre relegado. Pero volvió de alguna manera también estratégicamente, en verdad, cuando terminé la tesis de doctorado y me hice mi aplicación para ingresar a la carrera de investigador de CONICET, y todas las sugerencias eran: bueno, no hagas lo mismo que venías haciendo, pero tampoco hagas historia colonial, o sea, algo que esté en transición, que le permita a los evaluadores, las evaluadoras, entender que no vas a hacer lo mismo, pero que tampoco te alejas tanto. Y entonces fue el momento de introducir esta pregunta acerca ya no solo de los intelectuales en el 67, sino de la cuestión del conflicto, la recepción del conflicto árabe-israelí en la política argentina.
porque lo que me encontraba a lo largo de las investigaciones que fui haciendo en ese tiempo, la licenciatura, la de maestría y la de doctorado, era que si bien yo me centraba en ver qué había pasado con actores de la vida judía en Argentina respecto de problemáticas específicas, la cuestión de Medio Oriente todo el tiempo permeaba los debates, ¿no? Y las posiciones y las identidades, incluso el modo en que se referían o se conectaban con ese mundo exterior al mundo judío. Así que empecé a trabajar la resolución del conflicto árabe-israelí con el 67 como parteaguas, me interesaba, y no sabía muy bien hasta cuándo, si el 82, el 85, 87, con la intifada. Y empecé como a avanzar por ahí. Recuerdo también que en uno de esos momentos, antes de la pandemia, yo ya venía trabajando el tema y demás, y le pedí una reunión a Elizabeth Schelin, aquí en el IDES, y le dije, Chevi, no estoy bien, no, me falta un norte, o sea, presento, voy al Congreso, publico unos artículos, hago lo que el CONICET me dice, pero no veo hacia dónde voy, no tengo un horizonte. Y Chevi me dijo, la tesis de doctorado no la vas a volver a hacer, yo me acuerdo esas palabras, para mí fueron muy iluminadoras, diciendo, esa cosa de un trabajo de 5 años, dedicado solamente a eso, con una beca, sabiendo que va a haber evaluadores y que uno está transitando una carrera, eso ya lo hiciste, ya está. Ahora hay que rehacerse como un investigador, y la investigación tiene mucho del recorrido que se va un poco construyendo en base a los congresos, las presentaciones a publicaciones y eso. Así que por ahí fue la investigación en torno a este tema. Y de repente, cuando estaba cambiando de tema, para CONICET justamente, haciendo una historia de la memoria del Holocausto en Argentina, que es lo que en realidad estoy haciendo ahora, mi tema de investigación, cuando estaba empezando a hacer ese tema, se desató la pandemia. Yo estaba en la biblioteca de la Universidad de Dallas, en marzo del 2020, literalmente empezando, y a la semana me tuve que volver. Y en esa vuelta, en ese regreso, no había podido hacer mucho, ni trabajo sobre todo de relevamiento bibliográfico, mucho menos de archivo, estaba todo cerrado. Y ese primer tramo de la pandemia lo dediqué sobre todo a mis hijas, a la escolarización, a acompañar la escolaridad de mis hijas. Pero en un momento me di cuenta de que no estaba produciendo, y eso me estaba como carcomiendo a mí mismo. Y ahí un amigo en común, también del núcleo, Alejandro Duhovne, me dijo, ¿por qué no revisás lo que ya hiciste en torno a lo del conflicto árabe-israelí? Y eso me dio una pista, una pauta de volver sobre ese tema, no para escribir un artículo nuevo, sino para ver qué había escrito. Y es un trabajo que no había hecho ni siquiera para el doctorado, básicamente lo había hecho en mi carrera más de profesorado de historia. Imprimí todo lo que tenía, leí, subrayé, tomé notas, hice un mapa conceptual, miré qué es lo que tenía por año, por periodo, por autores, por guerra, y me di cuenta que ahí había algo muy atomizado, muy segmentado, pero que si me animaba, estaba la posibilidad de escribir efectivamente un libro, había que desarmar todo y volver a empezar, pero que básicamente tenía, como bien dijeron Federico y Daniel, tenía algunas dimensiones articuladoras, la guerra del 67, la del 73, la del 82, la historia política argentina, y un universo de actores muy disímil, judíos, árabes, peronistas de derecha, de izquierda, trotskistas, intelectuales, militares, el Estado, partidos políticos. Tenía como un poco de todo, y había que un poco ponerlos en diálogo. Y ahí empezó a escribirse el libro. No sabía cuánto, ninguno de nosotros sabíamos cuánto iba a durar el aislamiento, la pandemia y demás, así que no me corría el tiempo, no podía hacer archivos, no podía hacer biblioteca, así que de nuevo, podríamos decir, las circunstancias jugaban a mi favor en ese momento. Y así se empezó a escribir el libro, un poco interactuando mucho con mi hermano, con Lisandro, que fue el primer lector de los borradores de cada capítulo, al que le pedía mucho consejo y que me ayudara sobre todo en la redacción, en corregir algunos vicios que uno va llevando de la escritura. Y sin embargo, en esa rearticulación fui comprendiendo algunas dimensiones que me parecen que son, yo también quiero que el libro se venda, que son algunas virtudes del libro. La primera de ellas me parece que es que pude comprender que mucha de la historiografía argentina sobre el pasado reciente, sobre todo, es una
no es una crítica a esto, ¿no? Pero tiene que ver con un estadio de producción, de elaboración. Está construida sobre una agenda puramente local. Las referencias al contexto internacional son como telones de fondo. La Guerra Fría, la Revolución Cubana, Vietnam, ¿sí? Pero cómo, salvo algunos pocos artículos, algunos pocos trabajos, cómo esa dimensión internacional permeaba, interactuaba, condicionaba, era también no solo el telón de fondo, sino el escenario donde los actores pisaban para de alguna manera referenciarse en luchas que les excedían para justificar las propias, la Revolución Nacional, la liberación, la emancipación, la lucha por la soberanía, ¿sí? Eran centrales en la perspectiva de los actores. Si uno, me pasaba siempre, abría el diario de noticias, por ejemplo, ¿sí? Y la segunda página en adelante, las primeras 5 o 6 páginas eran todos de política internacional, llamémosle, ¿no? Era central entender qué estaba pasando afuera para luego poder entender y posicionarse respecto de qué estaba pasando adentro. Y encontraba lo mismo en otras publicaciones y en otras revistas. La dimensión internacional no era periférica, ¿sí? No era un rectángulo perdido en la última página del periódico, sino que muchas veces, ¿sí? Era el modo de entrar y comprender, ¿sí? las escalas, las exposiciones nacionales. Entonces, eso me parece como el lugar sobre el que pisa el libro. Entender que esta dimensión de lo internacional y lo nacional se interrelacionan, ¿sí? Y de alguna manera se condicionan, se reconfiguran, se potencian, como leía Daniel, ¿sí? Y que esa es una mirada más programática del libro, sino, bueno, miren, lo internacional no es el telón de fondo, es el escenario donde los actores están pisando. Y la segunda tuvo que ver sobre todo con romper esa dimensión más del artículo, más esa mirada muy atomizada que tenemos cuando ya pasamos el proceso de investigación de doctorado, que tiene que ver con la concepción del artículo como una dimensión muy atomizada de la investigación. ¿Qué dijeron los judíos comunistas sobre la guerra en el 67? ¿Qué dijeron la izquierda peronista sobre la guerra del 73, ¿sí? en Argentina? Y así sucesivamente. ¿Cómo se discutió la cuestión judía en el descamisado de Montoneros, por ejemplo, ¿no? O sea, mis artículos iban siempre por ahí, y sin embargo cuando empecé a desarmarlos, entendí que ninguno, es novedad, es como esta idea de evitar las robinsonadas, ninguno de los actores está solo en el escenario. Entonces, lo que entendía muchas veces es que lo que los actores decían, ¿sí? Hacía alusión o se asentaba en lo que estaba pasando afuera, pero era relacional con el universo de actores que componían el universo político y cultural argentino. Entonces, cuando los sionistas están justificando las acciones de Israel en el 67 o en el 73, en pos de entender el sionismo como un movimiento de liberación nacional, ¿sí? Es porque básicamente están discutiendo con las izquierdas nacionales y justificando, intentando legitimar el sionismo dentro de esa tradición, ¿sí? De la emancipación nacional, ¿sí? O lo mismo cuando en el 82, en el contexto de la Guerra de Malvinas, ¿sí? Los sionistas reivindican el desembarco en Malvinas como una forma de recuperar un territorio histórico, como hicieron los judíos en 1948, mientras que, ¿sí? la Federación de Entidades Árabes, ¿sí? Lo que revisa o lo que acusa es que básicamente los británicos son imperialistas como los sionistas lo son en Medio Oriente, ¿no? Entonces cada uno, ¿sí? Lee ese escenario en clave propia, pero respondiéndose y acusándose, ¿sí? A uno al otro, o usando el acontecimiento internacional para poder de alguna manera reposicionar a los actores en el escenario nacional. Siempre pensé, o en el origen de la escritura más del libro, siempre pensé que iba a ser la recepción del conflicto árabe-israelí en la política nacional. Sin embargo, advertí rápidamente en el primer capítulo, básicamente, y por eso la guerra del 67 tiene 2 capítulos, ¿sí? Es que básicamente esa decisión entre política y cultura, o política y mundo intelectual, era inescindible. Una obviedad, ¿no? Si leíamos Terán, si leíamos Sarlo, si leíamos Altamirano, los clásicos, los canónicos para entender esa década, entendemos que eso es inescindible, a Hillman y demás, ¿no? Que cultura y mundo intelectual, cultura y política en esos años van de la mano. En Sartre también eso está. Y entonces me pareció que de alguna manera esta idea de la recepción de la política y la cultura argentina hacía más justeza, ¿sí? Con ese universo de actores que el libro un poco sondea.
Sin embargo, bien, como dice Dani, en el caso de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, que es una guerra muy breve, pero de mucho impacto, ¿sí? Todavía eran escindibles esas dimensiones de la política y el mundo intelectual, en el sentido de que se pueden ver la movilización de diversos actores, de grupos étnico-nacionales, árabes y judíos, por decirlo de algún modo, pero también políticos, trotskistas, de izquierda y demás, del Partido Comunista y demás, que se movilizan en el espacio público. Cuando digo se movilizan hay manifestaciones en la calle, van de aquí para allá, algunos se movilizan y hacen campañas de solidaridad para apoyar a Israel y viajan a Israel. Los nacionalistas se acercan al puerto para agredirlos y demás. Hay una serie de movilizaciones que responden más a la lógica del espectro político, mientras que a la par, ¿sí?, hay un reconocimiento de la función, la especificidad del mundo intelectual. El capítulo 2 básicamente analiza esa dimensión de ese mundo intelectual, en el que es muy interesante porque básicamente los actores, sobre todo el mundo judío, intentan legitimar la posición de Israel en la palabra, en la voz de ese mundo intelectual. Tomando como referencia la iniciativa de Le Temps Moderne, de la revista de Lanzmann y Sartre, que sacan básicamente un número dedicado a Medio Oriente, en el que los intelectuales hablan a favor y en contra, o a favor del Estado de Israel y a favor de Palestina. Me ajusta esa descripción. Y eso intentan hacer los judíos comunistas en su publicación Tiempo, los sionistas socialistas en su publicación Novación. Pero es interesante porque esos intelectuales no se encuadran mucho en los alineamientos políticos de cada uno de estos grupos, ¿no? Cada uno tiene su propia manera de ver, aunque defienden mayoritariamente el Estado de Israel, no se ajustan a la justificación clásica del sionismo, ¿no? También advierten que el Estado de Israel debe devolver los territorios, debe ajustarse a lo que dice Naciones Unidas y demás. Y ahí aparece, bueno, la figura de León Rosichner, que era finalmente el que me hizo entrar a todo esto, ¿no? El responsable. Y volví a leer ese libro, y ese libro me pareció leído 20 años después, aún más fabuloso de lo que había percibido yo cuando lo leí en el año 2001. Porque más allá de la justificación que hace y del miedo que uno percibe ahí respecto a la idea del exterminio, también es muy crítico de los sionistas socialistas y de cómo piensan la militancia política en Argentina los líderes del movimiento, ¿no? Entonces, ahí me parecía como que lo intelectual tenía cierta especificidad que luego en el resto de los capítulos no es que no están, pero básicamente ese mundo intelectual está integrado al mundo de la política. Ya forman parte de las organizaciones, escriben en El Descamisado, escriben en Noticias, escriben en todas las revistas de las organizaciones políticas. Pero sin embargo, a mí me pareció interesante porque esa discusión, y por eso esta idea de parte del aire, esa discusión era tan transversal que podía interpelar a las derechas, podía interpelar a las izquierdas, a los judíos, a los árabes, al Estado, y también en las Fuerzas Armadas. Entonces el capítulo 2 termina con algo que para mí fue un hallazgo, luego habría que mesurarlo un poco, que básicamente es la Biblioteca de Actualización Militar, en la que Miguel Ángel Pozzi, un coronel de ejército, escribe un libro sobre la historia del conflicto árabe-israelí, creo yo, imbuido por la perspectiva de Raymond Aron sobre el conflicto, ¿sí? Entendiendo que la guerra es una de las formas de la política, pero en algún momento también hay que concluir la tarea, ¿no? Pero donde justamente en el 67 ya Miguel Ángel Pozzi entiende, ¿sí?, que el conflicto de la guerra, que la perspectiva de la guerra se resuelve por la negociación política. Y es un llamado básicamente a sus camaradas de armas a entender que lo que está pasando en Medio Oriente respecto de la guerra, ¿sí?, y cómo cortarla de cuajo en términos políticos, es lo que deberían hacer las Fuerzas Armadas en Argentina con la alta conflictividad política, ¿no? Entonces esas dimensiones que se solapan y que permitían ver de nuevo cómo la mirada de un militar respecto a lo que estaba pasando en Medio Oriente advertía qué es lo que el ejército debía hacer en Argentina en el momento originario o en el momento de desarrollo de la violencia política. Y lo mismo, bueno, pasa en el 70 y lo que va pasando al mismo tiempo es que eso que está sucediendo en Medio Oriente dialoga también con lo que pasa en Argentina, ¿no? La revolución argentina, la radicalización política, la violencia política, la vuelta del peronismo al poder, ¿sí?, el cambio de régimen político en Israel, pierden los laboristas y gana la derecha más conservadora, ¿sí?, y finalmente la dictadura militar.
Y como dice ahí Federico, a mí me parece interesante esa dimensión de entender qué estaba pasando o cómo aparecía el conflicto árabe-israelí en contexto de la dictadura, porque permitía advertir justamente que, por lo menos, esa idea del cercenamiento del espacio público era relativa. Por ejemplo, en el 77, cuando se firman los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, ¿sí? Hay grandes movilizaciones en el espacio público, en la calle. La gente se moviliza, ¿sí? Y eso no estaba sometido a la vigilancia potencialmente, pero no a la represión por parte del Estado. Permitiéndole entender algo que efectivamente no significaba que el Estado no fuera represivo, sino que la represión estaba circunscripta a determinadas prácticas, y no todas las prácticas políticas, a no todas las prácticas en el espacio público. Y para mí, la guerra de Malvinas ahí actuaba como un horizonte interpretativo muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente en esos años, y lo decía Fede respecto a esta cuestión de la identidad nacional, las instituciones judías, casi todas, por ahí menos Nueva Presencia, que no es una institución, es un periódico, hacen un fuerte esfuerzo por mostrarse como argentinas, como es el momento para poder decir, bueno, apoyamos la causa nacional, apoyamos la causa del Estado, y hacen un esfuerzo profundo por mostrarse acompañando la causa Malvinas. Y cuando finalmente la guerra está en sus instancias finales, estalla el conflicto en el Líbano. Y es interesante y un poco responde no sé si responde, pero intenta hipostasear una de las preguntas de Daniel. El coronel Yaron de Israel, en el inicio de la contienda en el Líbano, señala que los jóvenes judíos argentinos deben ir a pelear en Israel porque Malvinas no es su guerra. Entonces eso rompe todos los consensos logrados, o todas las represiones logradas respecto de esa comunidad judía identificada con la causa nacional, porque básicamente, ¿sí?, vuelve a poner en circulación esta idea de que los judíos no son leales a la nación, no son leales al Estado, ¿no? Y sobre esa premisa se monta una figura que en esos años va a tener cierta relevancia, que es Saad Shedid, ¿sí?, que va a ser un dirigente de la Federación de Entidades Árabes en Argentina, que va a fundar una revista, Estudios Árabes, y que entre el 82 y el 84 va a sacar una serie de números que traducen del francés y del inglés artículos sobre el conflicto árabe-israelí, muchos de ellos escritos por israelíes, pero cuya línea editorial que la escribe él va de alguna manera marcando el pulso, ¿sí?, tanto del final de la Guerra de Malvinas como de la transición a la democracia. Y a mí me parecía muy interesante porque básicamente en esa línea lo que hace Saad Shedid es de alguna manera introducir las críticas por derecha, podríamos decir, visto desde hoy, por derecha, de cómo iba solidificándose los debates en torno a la transición. Entonces, por ejemplo, él se afirma en esta idea de la reconciliación, de que hay que dar vuelta a la página y que no hay que hacer como los judíos que persiguen aún hoy, aún hoy en el 82, que persiguen aún en el 82 a los responsables de los crímenes del nazismo, ¿no? No había que ser vengativos como habían sido los judíos, ¿no? Entonces eso reponía esta idea de la justicia como venganza, y lo interesante es que justamente en ese debate vuelve a poner sobre el tapete la idea de que Timerman, ¿sí?, era de alguna manera el intelectual atrás de todo el judío en bambalinas, que de alguna manera era el que estaba fraguando esta idea de la responsabilización de los represores y de quienes perpetraron violaciones a los derechos humanos en Argentina. Desde el exterior, un judío, que es el que promueve todo este escenario, ¿no? Y a mí me pasaba muy interesante porque yo había trabajado con Timerman para mi tesis anterior sobre la dictadura militar y había leído su testimonio. Y su testimonio también está muy bueno. Pero claro, un año después su testimonio, de publicar su testimonio en el 81, Timerman publica otro libro que se llama La Guerra Más Larga, que es un libro sobre el conflicto en el Líbano, donde Timerman hace una descripción de lo que sucede en Argentina durante la dictadura militar, mucho más profunda que en su testimonio. Describe qué pasa en la ESMA, rarísimo, aparte Timerman nunca pasa por la ESMA, porque él hace el circuito CAMS, hace otro circuito, pero él describe qué está pasando en la ESMA, la nombra, la ESMA es un lugar el libro se publica en 82, y dice, la ESMA es un lugar de detención clandestina, donde hay torturas, donde pasa esto y esto, muy, muy gráfico respecto de lo que dice, hace un análisis de la situación política argentina, pero cambia de paradigma respecto de su identificación con Israel y con el sionismo. Entiende que básicamente lo que hace Israel en el Líbano es un acto criminal. El libro, la publicación en inglés del libro,
le vale tantas críticas que finalmente tiene que precipitar su salida a los Estados Unidos. Se va de Israel y finalmente se sienta en Estados Unidos. Entonces, a mí finalmente la guerra del Líbano y la guerra de Malvinas me permiten volver a reafirmar esta hipótesis, ¿sí?, respecto de cómo un conflicto internacional, ¿sí?, permea las posiciones de los actores en el escenario nacional. Y de algún modo, como dijo Daniel, y por lo menos con esto termino yo, para no hacerlo mucho más largo, una de las cosas que me parecen significativas o sintomáticas del libro es que todos los actores, una de las cosas que me parece también valiosas del libro es que, a diferencia de ver una guerra, verlas por ahí en 15 años, pero en una longitud mayor, permite justamente ir viendo y moderando, ¿sí?, cuáles son los cambios en las posiciones de los propios actores. Y de alguna manera todos cambian de posición a lo largo de estos 15 años, ¿no? Los que aparecen como los férreos defensores de Israel en el 67 empiezan a ser muy críticos en el 73 y, digamos, ya desbordan la crítica después de lo de Sabra y Chatila, y aquellos que por ahí eran muy antisemitas y muy antijudíos en el 67 moderan la crítica hacia el 82, ¿sí? Entonces, ahí vamos encontrando también algunas singularidades, ¿sí?, no tanto o no solo de lo que pasa afuera, sino de cómo es leído el conflicto en el escenario local y cómo eso va, de alguna manera, materializando las posiciones en el escenario político nacional. Me hubiera gustado que el libro llegara en realidad al 85, que era la Intifada. Me parecía que ahí me permitía explicar otras cosas más, porque me permitía también entender cómo reaparecía, cómo reemergía el debate ya en el contexto de la democracia. En un escenario en el que confluyen de nuevo los alzamientos cara pintadas, la discusión sobre dos leyes que para mí, en el contexto de los 40 años de democracia, están pasando desapercibidas, pero son centrales. La ley antidiscriminatoria y la ley del divorcio, ¿sí?, donde aparte, justamente, sobre todo en la ley antidiscriminatoria, la cuestión judía estaba como en el centro del debate. Entonces me hubiera gustado llegar hasta ahí, no pude hacer archivo, ya se terminaba el tiempo, abrían los archivos, yo tenía que volver a mi tema. El libro termina en el 82, por lo menos en esta edición. Solo conseguí el libro de Jorge Lanata, del año 85. Lo busqué, ese libro, no lo encontraba. Buscaba en Mercado Libre. En Mercado Libre uno encuentra todo, el libro de Jorge Lanata no estaba. Lo dijo Daniel Bovech. Es rarísimo, el libro no está. Amigos míos, La Guerra de las Piedras. Lo editado por Página 12. Fue su primer libro editado por Página 12, una crónica. Lo conseguí en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Lo escaneé todo. Ahí lo pongo en la introducción. Llegué a ese libro con mucho entusiasmo porque dije, bueno, es como el que me va a abrir el capítulo, sí, el que me falta. Y no había información sobre la Intifada, es solo él viajando por Israel. Es una cosa autorreferencial todo el tiempo de qué piensa él viajando por ahí. Así que bueno, me quedé también sin ese momento iniciático de ese capítulo y bueno, finalmente lo conseguí el libro. Pero quedará para otro momento. Gracias, Wanda, Fede, por las palabras, Dani también. Y bueno, como somos conocidos y amigos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, desde ya estamos abiertos. ¿No, Wanda? Me anticiparon que ibas a hacer preguntas. No vine preparado, pero sí. Por la grabación, porque sale en YouTube, están transmitiendo a YouTube. Sí. Sí, sí.
Bien, sí, interesante. No hay, a ver, no, no es una leyenda urbana en términos natos. No sé si se puede definir en términos de entrismo, de una estrategia de la organización para infiltrar a las organizaciones. Más bien lo que yo advierto un poco por los debates, sobre todo mucho innovación aparece, pero aparece innovación, pero aparece la discusión en el descamisado, por ejemplo, entre Arnoldo Lieberman y, se me fue el nombre ahora, del otro intelectual que lo discuten en el descamisado, digamos, una revista programática de Montoneros, o una de las revistas programáticas de Montoneros, que tiene que ver efectivamente con lo que también decía Federico, que es el pasaje de muchos jóvenes judíos a la militancia en estas organizaciones. Muchos de esos jóvenes venían básicamente de militancias sionistas, de las organizaciones más combativas del sionismo socialista, el Hashomer Hatzair eh, bueno, otras, Baderich y demás. Si vos, lo que yo pude encontrar, mejor dicho, por lo menos en las fuentes, es que muchos de esos jóvenes que se habían formado en el sionismo, a partir del 67, pero sobre todo en el 69, 70, 71, empiezan a tomar distancia de la identificación con el sionismo, básicamente por cómo releen el conflicto palestino-israelí, ya no árabe-israelí, sino cuál es el trato que Israel le da a la población palestina, ¿sí? Y qué está pasando con los campamentos. Básicamente uno podría leerlo ahí, como en el 67, esa victoria militar que se materializa en la conquista de territorios y en el llamado de atención respecto de que esos territorios deben ser devueltos y que los campamentos de refugiados palestinos son una problemática y demás, y que el trato de Israel hacia los palestinos resulta problemática, empieza muchas veces a transformar las sensibilidades de muchos de esos jóvenes. Entonces empezás a encontrar, por ejemplo, en Innovación, pero no es el único medio, muchos chicos o jóvenes que en ese momento escriben cartas diciendo yo ya no me identifico con el sionismo, el sionismo al final es un modo de imperialismo en Medio Oriente, y hay mucho debate entre jóvenes sionistas por esos análisis, ¿no? Que se replican de nuevo. Es interesante porque empiezan en innovación, pero terminan después debatiéndose en el descamisado, las mismas cosas, o cosas similares, ¿sí? Yo creo que no es centrismo en el sentido que no hay una decisión estratégica de las organizaciones, pero hay mucho de ese corrimiento de estos jóvenes. En el año, se me va a ir ahora la fecha, Fede, vos me podrás corregir, en el año 73, 74, 75, antes de la dictadura, asesinan a un joven estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, Eduardo Beckerman. Y es muy interesante la descripción que hay de ese, porque la descripción es en Innovación también. Beckerman era un joven judío que había justamente participado de la afiliacionismo socialista, pero se había incorporado a Montoneros, ¿no? Sí, a Montoneros, a la UES, perdón, a la UES. Y cuando es asesinado, se hace el velatorio, el sepelio en el Colegio Nacional, ¿sí? En el aula magna del colegio, y es todo el ritual judío, ¿sí? Pero le ponen la bandera de Montoneros, ¿sí? Sobre el ataúd. Entonces, hay ahí una crónica, sospecho yo que escrita por Hermann Schiller, que luego va a ser el director de Nueva Presencia, ¿sí? De ese momento, donde podían confluir ese mundo judío y ese mundo, con tensiones obviamente. Los compañeros de Beckerman van al cementerio de la Tablada y lo despiden con los dedos en B. Bueno, esas dimensiones eran dimensiones más bien muy de época, ¿sí? Y que muestran, digamos, cómo estos jóvenes se integraban a estas organizaciones. Después está lo que dice Federico, ¿por qué? Porque muchas organizaciones enviaban a sus militantes más combativos, ¿sí? A entrenarse con los campamentos de Libia y Líbano, justamente. Entonces eso generaba otro tipo de tensiones. Pero es interesante de nuevo, si lo pones en esa larga, en esta temporada que no es tan larga, son 15 años, en el 67 esos jóvenes estaban embarcando para defender el Estado de Israel, y 7 años después por ahí estaba una organización que estaba enviando gente a entrenar, gente al Líbano. Es muy breve, sí, todo tiene esa dimensión. Sí, Cacho. Bueno, no leí, no leí el libro, pero lo voy a hacer como de placer. Y con todas las enormes dificultades que ahora veo de hacer historia sobre algo que uno ha pasado muy intensamente.
La sangre. para Israel, Mm, ¿no? Y me acuerdo yo explicando ese en la final segundo día de la guerra. Israel ya había ganado, pero había dicho, no, yo sí creo que voy, pero te digo 10, mm, porque venían ahí a apretar y escucha, decían, yo me voy a Israel a morir por Israel. mm, Lo que te quiero decir es lo siguiente, hacer muy bien esta sensación en, en empezar con la guerra de los 6 días, porque yo creo que es lo que se llama un punto de quiebre en la historia judía, un tremendo punto de quiebre, más que la programación del Estado de Israel. mm. Porque la programación del Estado de Israel en la guerra de 56 era siempre una sensación que en cualquier momento el Estado judío podía ser aniquilado y la gente echada al mar. Entonces mis padres estaban llorando con la guerra de los 6 días. Mossad los iba a tirar a todos sus parientes y amigos al mar, porque Mm, los había amenazado. De golpe detuvo la guerra de los 6 días. Esa imagen terminó. mm. Entonces, es ahí, entonces terminó para los de afuera, pero terminó también para nosotros, para Sí, los jóvenes judíos. Ya no teníamos ese miedo, ¿no? De que en cualquier momento, y ya esa izquierda que de alguna manera quería ser crítica y qué sé yo, pero sabía decir, mire, ya no mataron 6 millones, querés que no maten todavía esto. Entonces, ahí es todavía. Después de esa guerra de los 6 días, eso se terminó. Se terminó para los que no eran judíos y se terminó también para los que eran. ahí Podíamos ir tranquilos. estaba buscando una cita porque cuando termina la guerra de los 6 días, una de las crónicas cuenta. Todo el capítulo intenta recuperar esta dimensión, el capítulo 1. Y el capítulo 2 también, un poco de los temores que están en el origen, en el inicio, y cómo en esos pocos días va cambiando las emociones de esos actores, sobre todo los identificados con el mundo judío. Eh, Algunos que efectivamente, aun cuando termina la guerra, dicen, yo igual sigo yendo para allá, me voy a embarcar porque hay que construir el Estado, hay que defenderlo y estamos en peligro. Pero una de las crónicas era la de uno de los periodistas que dice que la mañana después de- de- del fin de la guerra, del cese del fuego, del armisticio, el vendedor del diario, el canillita, le dice, Jacobo, qué palizas que le dieron, como reivindicando ese lugar de un Estado fuerte. Y él lo que dice es, cuando la guerra, lo que dice este periodista, bueno, básicamente cuando la guerra empieza, ¿sí? La sensación era que acá nos mataban a todos y 6 días después, un poco la representación ha cambiado. Es la de ustedes qué paliza que le dieron, ¿no? Ahora son los fuertes. Se construye, efectivamente. Pero eso que se construye, como dice Daniel, y como decís vos también, es un parteaguas. Porque lo que empieza a aparecer después, sobre todo en el año 68, 69, el capítulo avanza un poco más, empiezan a estar diciendo, bueno, el debate es qué hacemos con los territorios, qué hacemos con los campamentos de refugiados, cómo vamos a resolver esta situación. Y el Estado de Israel no la resuelve, y el no resolver eso va cambiando las posiciones y sensibilidades de los actores en Argentina, diciendo, che, acá ahí yo qué sé, intervienen Bernardo Berbisky, Horacio Berbisky, y van diciendo, bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Abelardo Castillo, que en el 67 dice, Israel hace bien, se defiende, un año después dice, che, sí, claro, la gran Israel me hace acordar a la expansión de Hitler por Europa, y es el lapso de un año. ¿Sí? Es eso. Además. Respecto al antisemitismo en Malvinas, muchos de esos que pateaban a soldados judíos estaban vestidos con gabanes que decían de Israel, por eso no se morían de frío. Y era divertido porque durante casi un mes el único país que suministraba ayuda al argentino era Israel.
Ahí introduzco algo del libro de nuevo para que lo compren. Una dimensión interesante. Todo eso pasa al mismo tiempo que el Estado argentino, eso nos interesa en términos más de política estatal. El Estado argentino entre el 67 y el 76, 77, intenta mantenerse neutral, frente a cada jalón del conflicto, y en el 77, por cuestiones geopolíticas, empieza a apoyarse, reconoce a la OLP, reconoce primero la OLP, y después, digamos, en el contexto de la guerra, se junta con los países no alineados, y eso es visto en ese contexto, que es un contexto extraño. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel es el que suministra armamento, pero a veces el Estado está apoyado en los países árabes, se apoya en países árabes y en la OLP. Entonces la DAIA o los organismos centrales de la comunidad judía dicen, pero escúchame, y salen a relucir una foto de Arafat con Firmenich y Vaca Narvaja, o Calimberti creo que era, y sacan como Vaca Narvaja diciendo, pero escúchame, este es el terrorismo internacional, el que formaba a los que vos combatiste. Entonces vuelve a releerse la lucha antisubversiva del 76, 79, 80, al calor de el conflicto y la reposición del Estado argentino durante la dictadura en favor de la OLP. Entonces ahí hay cosas interesantes para pensar. Sí. Mati. Hmm. Sí. Sí. Exacto. Mira, eso es interesante porque justamente lo de la doble lealtad está, pero sobre todo emerge como un tema de debate y sensibilidad en el contexto del caso Eichmann. Es como la consagración de esa idea de que los judíos participan de la captura y el secuestro. Ben Gurión lo vende así de Israel. Esto fue una célula argentina que colabora en la captura y de repente no llega. Es el primer discurso, luego no. Entonces, pero eso cimenta básicamente o permite pisar a las organizaciones nacionalistas de derecha sobre esta idea de la doble lealtad de los judíos en Argentina, o de la deslealtad de los judíos a la nación argentina. Y eso se operativiza en el 61, el 60, el 61, el 62, aparece en el 60, va apareciendo. Y en el 67 vuelve a aparecer con esta idea de que los judíos juntan dinero, sangre para Israel, viajan a defender el Estado, o sea, ¿a quiénes son leales? O sea, ¿por qué llevan divisas al exterior? Y se debate, hay uno de los documentos del libro que está bueno, que dice, bueno, a los españoles nadie le dijo nada porque apoyaban a la República, pero nosotros porque apoyamos al Estado de Israel nos acusan de traidores. Y eso está, y vuelvo al capítulo final. En Malvinas hay un esfuerzo muy grande, cuando digo un esfuerzo muy grande es un esfuerzo visible, de juntar dinero, de hacer actos, de invitar a representantes de las Fuerzas Armadas a los actos de la comunidad judía, de mostrarse con gracia, o sea, la fábrica de hermanos Janowski, las que vende matzá, el pan sin levadura para el Pesaj, saca la publicidad diciendo qué bendición, recuperamos las islas, como años atrás recuperamos Israel y luego Jerusalén. O sea, hay una idea de, sí, hay una idea de leerlo en esa clave. Hay una idea de leerlo todo en esa clave, como somos lo mismo, ahora nos van a entender a nosotros lo que significa recuperar una tierra añorada, y todo funciona, porque vos lo ves y funciona, hasta que el día anterior, ¿sí? Sharon desde Israel dice, los judíos deben venir a pelear esta guerra porque esta es su verdadera guerra. Y todo ese esfuerzo se rompe. Yo creo que, no sé, esto no lo digo un cuá historiador, pero no sé cuántas veces la DAIA salió a desmentir a un funcionario israelí, un alto funcionario del Estado de Israel, diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con Israel, no tenemos nada que ver con eso. Porque vuelve a reponer después de mucho esfuerzo esta idea de que los judíos no son leales. ¿Vieron? Al final no eran leales. Y aparecen ahí Llamas de Madariaga, Mariano Grondona, asusando estas ideas. Así que bueno, vieron, los judíos al final no son los leales a la nación. No, eso sí, eso desde ya, pero
pero él particularmente, Sharon se refiere particularmente a esos jóvenes judíos en Argentina, que están combatiendo en Malvinas, tienen que venir a combatir acá. De nuevo, confluyen dos escenarios bélicos. Y este comandante de ejército dice eso públicamente y eso eclosiona. Y entonces, cuando vos ves que eso ya no está, lo de la doble lealtad, aparece. Por cuestiones que suceden afuera. Sí, perdón. Sí, sí. Ah, para que te cacho y alguien allá atrás. Sí, ahí él. Sí, sí. Mm. Mm. Sí. Mm. Sí. Abelardo Castillo. Mm. Sí. Sí, sí, sí. 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 Mirá, lo que yo quería decir en términos programáticos, para volver sobre el libro, es que justamente uno puede rastrear eso, que gente que decía una cosa en el 67 no va a terminar diciendo lo mismo en el 82-83, ¿sí? Que van a cambiar su posición. Cambian su posición por lo que acontece afuera, pero también por lo que acontece adentro, no es nunca más. Ese juego de la retroalimentación para mí es permanente. No, no, las dos cosas están. ¿Sí? Yo qué sé, cuando Timmerman dice yo le estoy re no lo apoyo porque lo que están haciendo es como el nazismo, no puedo dejar de identificar esto como el nazismo, en realidad también está diciendo, y con lo que me pasó a mí en la dictadura. Entonces, está como siempre en esas claves. Pero uno podría decir, bueno, mirá, lo dijo Belardo Castillo, pero si mirás a León Rosichner, que escribe ese libro que para mí es descomunal en el 67, lo que termina después escribiendo en el año fin de los 90, principio del 2000, justamente dice, bueno, olvídense de ese libro, ¿no? Olvídense de lo que escribió en el 67 porque el Estado de Israel es otra cosa. Eh, Efectivamente, yo creo que yo hubiera querido cortar el libro en la intifada, pero podría haber continuado el libro y haber visto otros cambios también, qué pasó con los acuerdos de paz en los 90 y esas otras dimensiones. Pero bueno, no era una tesis de doctorado y era otra escala. Pero efectivamente tiene esas reminiscencias. De hecho, yo vuelvo a insistir, para mí esa idea de parte del aire tiene que ver con una cosa de autor. A los 3 libros les puse título de canciones, pero básicamente porque yo entendía que había algo ahí de cómo el conflicto árabe-israelí se recepciona en la política y la cultura argentina que tiene, si quieren, ciertas especificidades. Vuelvo a lo que dije al principio. Se suele decir que la radicalización política en Argentina actúa en el contexto del proceso de radicalización política a nivel global, de los movimientos de liberación, el impacto de la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. Y si vos mirás la prensa, la Guerra de Vietnam está lateralizada. O sea, está. Pero hay uno de los cronistas que cuando estalla la guerra del Líbano empieza a decir, con ese arranco, del diario El Mundo, dice, bueno, se inició la guerra, están matando gente, bla, 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 dice, lo mismo está sucediendo en Vietnam, pero Vietnam queda fuera de la sensibilidad y los corazones argentinos. Lo dice así, ¿no? Diciendo, bueno, Vietnam está, pero en realidad Israel y Medio Oriente, acá se moviliza la gente en Buenos Aires. Y yo no lo puse, pero no en notas, sino no no directamente la fuente, sino con referencias, la calle Florida, donde estaban las agencias de noticias que actualizaban los cables que llegaban informativos, era un hervidero. Estaba la gente en calle Florida esperando que actualizaran la información de la guerra y se armaban peleas, intervenía la policía. Entonces, esa idea de la sensibilidad de que era parte del aire, y no solo judíos y árabes, había las derechas nacionalistas, estaban todos ahí, en la calle Florida, viendo qué estaba pasando. Bueno, para mí hoy todavía tiene una reverberancia de eso, ¿no? Bueno, terminamos. Manuel prometió unos vinos que no llegaron, ¿no? Por problemas técnicos. Pero bueno, podemos seguirla en algún lugar. Bueno, gracias a todos y todas.